Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase de esta noche del sumario de doctrina cristiana. Vamos a iniciar en el capítulo que se llama la creación. Para empezar vamos a leer algunos textos. Vamos a leer algunos textos con respecto a lo de este tema de la creación. El Salmo 33, 6. El Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Salmo 33, 6. En este salmo, el salmista habla acerca de ese poder que Dios tiene, ese poder que con su simple voz crea. Es como dicen algunos que Dios creó por medio de la voz. Dios creó por medio del habla, del sonido. Y lo dice de forma literal acá el salmista, por la palabra de Jehová. Y realmente así lo dice en Génesis 1, Génesis 2. Dice, y dijo Dios, hágase tal cosa. Y dijo Dios, hágase tal cosa, ¿no? Dándonos a entender ese poder que Dios tiene con su voz, nada más. Entonces, ese es el primer punto con respecto a la creación, que Dios crea por medio de su voz. Dios crea por medio de su palabra. Y de esa forma Dios demuestra su poder de que Él crea solamente diciendo tal cosa, ¿no? El otro punto, el segundo punto de este tema de la creación es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la creación? Hay otro salmo, el Salmo 19, en sus versículos 1 al 2, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Este salmo nos muestra cuál es realmente el propósito de la creación. Puede haber un montón de propósitos, pero el propósito final o el propósito principal es glorificar a Dios o en otras palabras, mostrar el poder de Dios. Cuando el salmista dice los cielos cuentan la gloria de Dios, de eso habla, de que todo lo creado le da gloria a Dios. Todo lo creado no solamente muestra su poder, sino que le da la gloria a Dios. Ese es el propósito principal. Más allá de todos los propósitos que uno pudiera pensar que tiene la creación, el propósito principal es darle la gloria a Dios o mostrar mostrar su poder, perdón. Dentro de la creación, no lo menciona Génesis, sino
más adelante en otros libros del Antiguo Testamento menciona a los ángeles. Los ángeles también son seres creados que fueron creados antes de que existiera todo lo que nosotros conocemos. Si hablamos de ángeles, también hablamos de demonios que en su momento también fueron ángeles, pero que se rebelaron con Dios, contra Dios, y se volvieron demonios. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí habla uno de los, o muestra uno de las características del ángel o de los ángeles. Acá el escritor de Hebreos dice que los ángeles son enviados para servicio de nosotros. Y también al principio dice que son espíritus administradores. Eso nos hace recordar de que los ángeles son seres que de una o cierta forma conviven entre nosotros. Aquí hay una como debate teológico o bíblico de que si los ángeles pueden convivir con nosotros sin que nos demos cuenta o solamente son espíritus y de ahí no pasan. Podríamos hablar y hablar acerca de ese punto. Cada teólogo, cada biblista o experto en ese tema te va a decir una cosa, ¿no? Unos van a decir, no, pues sí se pueden ver como humanos y así nos ayudan. Otros dicen, no, son espíritus y aún así nos pueden ayudar, ¿no? Independientemente de este punto, porque nunca vamos a llegar a un acuerdo, el escritor de Hebreos, vuelvo a repetir, nos dice de que son seres, los ángeles son seres enviados al servicio de nosotros. Nos cuidan, va. ¿Cómo es que nos cuida? No podemos dar una respuesta concreta cómo es que nos cuida, ¿no? Sería regresar al punto anterior y tendríamos material para hablar mínimo 2-3 horas, ¿no? El caso es que son seres que nos ayudan, ¿sí? Y que son seres que fueron creados antes que nosotros hayamos sido creados. Bueno, es muy interesante este punto de los ángeles. A mí me gusta mucho, ¿no? Y me recuerda una parte de Génesis. Está en los primeros 6 capítulos. No tengo ahorita el dato exacto en dónde está, donde dice que los hombres de Dios, o en algunas versiones dicen los ángeles, vieron que las mujeres de los hombres eran hermosas y se juntaron, ¿no? O unas versiones dicen se casaron, otras versiones dicen tuvieron relaciones con esas mujeres y de eso surgieron gigantes, ¿no? Es uno de los textos más oscuros que se pueden encontrar allá en Génesis y hay mínimo 2-3 teorías para explicarlo. No vamos a hablar de esto ahora, ¿no?
pero nada más era como una referencia de, de esos seres, ¿no? Angelicales o seres espirituales que menciona ya Génesis, que probablemente pudieron haber sido ángeles, ¿no? Pero es un tema como para que me pregunten después allá en la sección de preguntas. Otro tema o otro punto importante es el tiempo de la creación. También es un tema que no todos los teólogos se han puesto de acuerdo, porque la palabra día en hebreo no significa siempre un periodo de 24 horas. La palabra día en hebreo puede significar un periodo más largo, un periodo más corto. Es indistinto, ¿no? O se maneja según el contexto en el que está dicha palabra. Acá Moisés en Éxodo 20, en su versículo 11, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Según la ciencia, para que un planeta como el que nosotros vivimos, como en el planeta Tierra, para que pueda tener una atmósfera respirable, para que pueda tener un ambiente adecuado para que seres como nosotros que respiran oxígeno podamos vivir tranquilamente, puede durar miles de años para que se transforme, ¿no? Para que se convierta toda la atmósfera, todo el ambiente. Miles de años. No vamos a indagar o a determinar si los 6 días fueron realmente 6 días. Los puristas dicen que sí fueron días de 24 horas, pero como dije hace rato, analizando el original hebreo, la palabra día puede significar hasta incluso años, ¿no? No solamente un periodo exacto de 24 horas. Sea como sea, ahí vemos el poder de Dios también. Sin importar cuánto duró exactamente esos 6 días que dice allá Génesis. Lo interesante o lo importante es cómo Dios crea y cómo hay un orden en la creación. Vamos a continuar. Con respecto al capítulo de la creación, ya terminamos. Vamos a seguir con el capítulo de la providencia o la providencia divina. Ya después de este capítulo, pues les voy a dar oportunidad de que puedan comentar o platicar algo acerca de los capítulos que hemos estudiado. ¿Qué es la providencia o la providencia divina? Desde el punto de vista teológico, la providencia es el medio por el cual Dios nos ayuda y muchas veces sin que nos demos cuenta. Providencia también viene de la palabra proveer o provisto o palabras similares, ¿no? Proveer es que yo le doy algo a alguien para que pueda vivir. Yo le proveo a tal persona
dinero, alimento, una casa, y así esa persona puede vivir adecuadamente. Pero cuando tú le provees algo a alguien, le provees de lo necesario nada más. Y acá entramos a un punto muy importante con respecto a la providencia. La providencia divina no quiere decir de que Dios nos da todo lo que queremos. No. Y eso es un punto que ya lo hemos hablado muchas veces. La providencia divina significa que Dios le da a cada uno de sus hijos, incluso a los que no son sus hijos, todo lo que necesita. No más, no menos. Si Dios ve a una persona que necesita una casa, le va a dar la casa. Si Dios ve que esa persona, tal persona no necesita una casa, no se lo va a dar, aunque la persona haga todo para obtenerlo. Dentro de la providencia divina está la conservación divina, de que Dios conserva o cuida a toda su creación siempre. Creo que en clases anteriores mencioné esa teoría, ¿no? O ese concepto del Dios ausente. Dios no está ausente. Dios está en movimiento. Dios está viendo qué pasa o qué le pasa a cada uno de sus hijos y le provee de lo necesario, incluso sin que ese hijo o esa hija no lo pida. ¡Pum! De repente da Dios, incluso antes de que nosotros nos demos cuenta que lo necesitamos. Salmo 36:6 dice: oh Jehová, al hombre y al animal conservas. En otras versiones se quita la palabra conservar y pone cuidar. Y dice: oh Señor, al hombre y al animal cuidas. Ese cuidado implica que Dios está al pendiente de todo. Hace rato hablamos de la creación y ese cuidado también implica de que donde estamos nosotros, el planeta donde estamos nosotros, está en un lugar adecuado para la vida. Y Dios cuida cada vuelta que le da la Tierra al Sol. Dios cuida cada vuelta que da la Tierra en su propio eje. Dios cuida todas las vueltas que da la Luna en nuestro planeta. Dios cuida todas las órbitas de todos los otros planetas que están acá en nuestro sistema solar. Porque según los científicos, si cualquiera órbita que se altere, va a alterar a los demás planetas de una u otra forma. Y la ubicación de nuestro planeta, si estuviera más cerca del Sol, sería un planeta totalmente desierto. Y si estuviera más lejos, sería un planeta helado, ¿no? Tal vez sí podríamos vivir en esas dos situaciones, pero sería muy difícil. Entonces Dios conserva incluso esos detalles. Todo, desde nosotros hasta las estrellas y todo lo que existe en el universo. Todo eso es la conservación divina, ¿no? Y la conservación divina pone a un lado o desecha ese concepto o esa teoría del Dios ausente. Dios no está ausente.
Aunque tal vez nosotros pensemos que esté callado, Dios no está ausente. Dentro de la providencia está el gobierno de Dios, de que Dios gobierna y controla todos los gobernantes, ¿no? Todos los gobiernos de la tierra. También aquí entra el punto de la soberanía de Dios. Otro salmo, pero el Salmo 103, 19, dice: Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Salmo 103, 19. Lo importante acá es lo que dice de último, y su reino domina sobre todos. Acá el salmista nos da a entender de que el reino de Dios, ese reino espiritual, está sobre todos los reinos de la tierra y los domina. Por eso yo creo que es muy importante orar por nuestros gobernantes, nos caigan bien o nos caigan mal, porque hablar de política es entrar así a discusiones que no tienen fin, ¿no? Pero Dios nos pide, su palabra nos pide de que respetemos nuestras autoridades, oremos por nuestras autoridades porque nos gusten o no, Dios los puso ahí. Y también dentro de la providencia, ya con eso termino estos dos capítulos, están los milagros. ¿Y cuáles son los propósitos de esos milagros? Marcos 2, 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados. Y a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Es esa parte cuando Jesús sana a un paralítico, ¿no? La primera frase lo dice paralítico, la última frase lo dice Jesús, ¿no? Es una plática que tienen ellos dos. Y el propósito de los milagros es casi lo mismo, o es lo mismo que el propósito de la creación. Es mostrar el poder. Los milagros sí tienen un propósito didáctico de enseñar, pero también tienen otro propósito de mostrar ese poder que Dios tiene. En este caso, Jesús demostró ese poder y por eso el paralítico dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados. Potestad quiere decir ser dueño, tener control. Entonces, eso significa, o ese propósito tiene los milagros, o uno de los tantos propósitos tienen los milagros. ¿Y por qué está esto dentro de la providencia de Dios? Porque dentro de la providencia de Dios, muchas veces Dios, para proveernos de algo, manda milagros. Y acá voy a poner un paréntesis. Sé que muchos quieren platicar acá en Zoom, pero que me den un poquito de tiempo. Los milagros, a veces muchos creen erróneamente que solamente aparecen en la Biblia y ya está. Pero los milagros siguen. Hay cosas que nosotros no podemos comprender y ahí entran los milagros, que aunque a algunos les cuesta trabajo aceptar, son muchas veces cosas sobrenaturales que nos pasan, de que estás enfermo y inmediatamente te curas, de que
te pasa algo y alguien te ayuda y no sabes quién te ayudó. También es irse hacia atrás con respecto a hablar de los ángeles, ¿no? De que a veces Dios usa ángeles para ayudarnos. Es un tema muy amplio, hermanos. Es un tema muy amplio, pero hay que recordar que eso ya lo vimos, así que es un resumen, ¿no? Así que los que están acá en Zoom ya pueden desconectar sus micrófonos y pueden hacerme preguntas. Si no hay, pues vamos a continuar con el siguiente capítulo. Solamente hay 1, 2, 3 personas conectados. Ya se... Sí, Ah, claro. Pues nada más para comentar lo de la providencia de Dios. A veces, como decía que no nos damos cuenta de esos cuidados que Dios tiene para con nosotros. Sin embargo, es real, ¿no? Dios está pendiente de nuestras necesidades y aunque no estemos conscientes de ese cuidado, pero pues pues sí es real, ¿no? O sea, lo podemos, sí, como comenta usted, si somos observadores, podemos percibir que efectivamente estamos recibiendo esos cuidados y pues lo que recibimos de Dios, ya sea material o espiritual, pues es gracias a Él, no es porque lo merezcamos o porque lo hayamos logrado o hayamos conseguido por nuestro propio esfuerzo igual, ¿no? A veces no así suceden las cosas, a veces las cosas pasan porque pues es plan de Dios igual y es lo que recibimos de Él, ¿no? Aunque aparentemente las cosas sucedan, pero no es que sucedan nada más porque suceden, sino porque pues hay algo allá de la obra de Dios también, ¿no? O sea, es algo que pues, no siempre estamos conscientes de eso. sí, sí, sí. Es muy Sí, nada cierto más era sí, sí, muy cierto comentar. lo que dice, hermano, muy, muy cierto. A veces se nos olvida eso de la providencia. ¿Alguien más? Alguien dice yo. También los que están allá en Facebook pueden escribir sus preguntas allá en el área de comentarios. Ya después les contesto. Nadie. Somos 3 acá en Zoom. Hay uno conectado acá en Face. Aunque el que está conectado en Facebook no escucha lo que se dice acá en Zoom, los comentarios. Pero bueno, vamos a seguir. El hombre en su estado original. Ese es el siguiente punto. Y hay varios cosas o puntos que pudiéramos ver acá con respecto a este capítulo del hombre en su estado original. Primero hay que darnos cuenta de que cuáles son los elementos de la naturaleza humana o qué compone la naturaleza humana. Mateo 10:28 dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Desde el punto de vista de la teología reformada o calvinista, el hombre está formado de cuerpo y espíritu. ¿Sí? Aunque algunas corrientes cristianas, otras denominaciones cristianas dicen que tenemos alma, espíritu y cuerpo, ¿no? Pero nosotros como reformados, como calvinistas, como presbiterianos, como quieran decirse,
creemos en un concepto de que el hombre tiene dos partes, ¿no? La parte de la carne, el cuerpo, y lo espiritual, el espíritu o el alma, que son palabras sinónimas. Aunque algunos lo pueden dividir, pero bueno, hay que respetar sus doctrinas. Es lo que en teología se llama la diversidad teológica, ¿no? Hay que respetar esas doctrinas de otros grupos. Nosotros creemos eso, ¿no? Y hay un texto, bueno, hay más, hay un montón de textos. Acá en el libro, en la página 58 menciona este texto de Mateo 10:28, ¿no? Que habla acerca de esa dualidad que tiene el ser humano del cuerpo y el alma. Y el único que puede destruir el alma y el cuerpo es Dios. No lo dice allá la palabra Dios, pero da a entender eso, ¿no? Es dicotomía. Desde el punto, el concepto teológico se llama dicotomía, que el hombre tiene alma o espíritu, que son sinónimos, y cuerpo. Y la tricotomía es de que el hombre tiene alma, cuerpo y espíritu. Bueno, si tienen tiempo de leer la introducción de este capítulo que está en la página 51, hay más textos que hablan acerca de la dicotomía, ¿no? Hay uno, dos, tres, como 10 textos, ¿no? Lo de ahorita es solamente un resumen. También hay que hablar acerca de la creación del alma. Eclesiastés 12:7. Y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. ¿Sí? ¿Quién crea el alma? Dios. Y acá es un texto muy interesante porque dice que cuando la persona muere, porque eso da a entender aquí el escritor, acá en Eclesiastés 12:7, cuando la persona muere, su cuerpo, y acá lo dice como polvo, ¿no? Se torna a la tierra como era, o sea, se regresa a la tierra. Recordemos cómo dice allá en Génesis que nosotros fuimos hechos de polvo, ¿no? De tierra, y con el soplo de Dios nos dio la vida. Y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Acá hay una división, ¿no? La persona muere y el cuerpo se queda acá y el espíritu se va con Dios, ¿no? Pudiera ampliar este tema, pero sería hablar de conceptos de escatología que están al final del libro, porque en algún momento dado ese espíritu y ese cuerpo regresan para formar otra vez un nuevo cuerpo ya glorificado. Me estoy refiriendo ya a los últimos días, ¿no? Cuando Jesús regrese, todo lo que aparece allá en Apocalipsis. Pero no quiero adelantarme mucho porque, como les dije, este punto se amplía más cuando lleguemos al punto de la escatología, ¿no? Pero bueno, también la creación del hombre implica de que fue creado a la imagen de Dios. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No hay mucho de qué hablar, solamente de que somos imágenes de Dios.
pero imágenes distorsionadas por el pecado, ¿no? Por eso acá, ya con eso termino, a ver si da tiempo de que puedan comentar un poco. El hombre tiene un algo de la imagen de Dios, así lo define el autor, tiene un algo. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. Se está refiriendo a la lengua. ¿Y por qué pone acá el autor esto dentro del punto de la imagen de Dios? Porque, como les dije anteriormente, somos una imagen pero distorsionada de Dios. Tenemos ciertos atributos de Dios, pero nos llegan a nosotros de una forma incompleta por el pecado. Por eso acá en Santiago 3:9 dice que con nuestra lengua podemos bendecir, pero también podemos maldecir. Podemos hacer lo correcto y también podemos hacer lo incorrecto. A pesar de que somos hechos a imagen de Dios, porque así termina acá este texto. Bueno, hoy solamente estudiamos 3 capítulos y antes de terminar nos quedan 5 minutos para que los pocos que están acá conectados puedan preguntarme o comentar algunas cosas. ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a estos 3 capítulos que resumimos hoy? Nada. A la 1, a las 2, a las 3. Nadie comentó nada. Entonces creo que quedó claro. Para terminar, hay un punto que me faltaba, ¿no? Que también hay que recordar la restauración de la imagen en el hombre, o sea, no quedarnos con el concepto de la imagen distorsionada que nosotros tenemos, sino que también darnos cuenta y recordar que existe esa restauración de la imagen de Dios en nosotros. Efesios 4:24. Y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Aquí Pablo nos está diciendo de que nosotros, al vestirnos del nuevo hombre, desechamos o quitamos esa ropa del viejo hombre para estar más conforme a la justicia y a la santidad de Dios. O sea, más apegados a la imagen de Dios y no más cerca a esa imagen distorsionada que nos causó el pecado. Bueno, hermanos, hermanas, con eso terminamos. Hoy no comentaron mucho, pero bueno, no importa. Los espero mañana a las 6 en la clase de hermenéutica. También es un mosquito, puede ser así. Lo vamos a hacer de las dos formas. Nos vamos a conectar por Zoom para que los que quieran comentar puedan comentar, y también nos vamos a conectar por Facebook. ¿Sí? Dios les bendiga y que pasen buenas noches, hermanos. Adiós. Hermano. Adiós, adiós. Dios. Adiós. Dios. Dios. Anoche.